Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos cerrando esta primera semana del tiempo de Cuaresma y recordemos que esta semana nos ha ido presentando lecturas bien interesantes. El domingo pasado nosotros escuchábamos en el Evangelio las tentaciones de Jesús y una cosita bien interesante, bien hermosa que decía el Papa en el rezo del Ángelus era una comparación entre la actitud de los animales, las fieras salvajes y los ángeles que servían también a nuestro Señor Jesucristo. Y decía que los animales salvajes o las fieras son las tentaciones del demonio. ¿Y qué es lo que hacen los animales salvajes? Para asustarnos, nos empiezan a mostrar los dientes, empiezan a perseguirnos. Ya si nosotros no somos capaces de evadirles o de escondernos o de alejarnos de ella, entonces nos terminan devorando, ¿verdad? Eso es lo que hacen las fieras, es lo que hacen los animales salvajes. Y si bien es cierto, nosotros podemos vencerles, pero muchas veces la actitud que nosotros tomamos frente a los animales salvajes o a las fieras es llenarnos de miedo, y el miedo nos lleva a inmovilizarnos, y el estar inmóviles es lo que al final no nos deja avanzar, y por eso seguimos siendo presa de esas tentaciones, seguimos siendo presa de esos mismos pecados, seguimos siendo presa muchas veces del demonio por eso mismo, porque nuestro espíritu, nuestra alma se deja consumir por el miedo de la tentación a tal punto, ¿no?, de que se queda inmóvil y al final termina siendo devorada. Y es ahí donde nosotros vemos, queridos hermanos, cómo el Señor también nos da la fortaleza, ¿verdad? Él nos enseña cómo vencer la tentación. ¿Y cómo vencía Jesucristo la tentación? Entrando en la palabra. Por eso cuando el demonio le decía, cambia estas piedras a pan, decía, no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y asimismo, cada una de las tentaciones a las que fue sometida Jesucristo, Él entraba en la palabra, y entrando en la palabra encontraba el modo de cómo superarla. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros. Entrando en la palabra podemos encontrar el modo en cómo vencer la tentación, no dejar que la tentación nos haga tropezar, nos haga caer, ¿verdad? Y en ese sentido, el día de hoy, pues acabamos de escuchar en el Evangelio un episodio del Sermón de la Montaña donde Jesucristo agarra un mandamiento y lo lleva a plenitud. Los mandamientos son perfectos. ¿Por qué? Porque han sido dados por Dios. Pero viene Jesucristo, es hasta que viene Jesucristo que los mandamientos llegan a su plenitud, es decir, ya se pueden comprender realmente tal cual como salieron del corazón de Dios. Y hoy pues hemos visto este mandamiento que dice no matar, ¿verdad? Pero como el Señor dice, aquel que trate mal a su hermano, aquel que no se ponga en paz con él, aquel que lo insulte, ya él se está matando. Y es ahí donde nosotros vemos, queridos hermanos, también esa gran importancia del perdón. Hace un par de días que nosotros escuchábamos también
cómo Jesucristo enseñaba el Padre Nuestro a los apóstoles, hacía énfasis también en esa parte de perdonar, ¿verdad? Porque decía, si ustedes perdonan a los hombres, su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Si no perdonan a los hombres, su Padre Celestial no los perdonará. Y entonces, ¿por qué hace énfasis en este tema del perdón? Y ahora pues estamos viendo este tema de no matar, que entra mucho también en el tema del perdón. Porque en el fondo, queridos hermanos, esa es una consecuencia. El perdón, el amar a los enemigos, el saber soltar todo rencor, resentimiento, odios, iras en contra del otro, es una manifestación de la virtud de la caridad en nuestra vida. Dios ha sembrado esa virtud en nuestro corazón, y al hacerla crecer, estos son los frutos. El perdón es el fruto, el cumplir los mandamientos es el fruto. Por eso pidámosle, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, que nosotros siempre podamos manifestar los frutos que ya crecen dentro de nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.